Bueno, yo tuve la oportunidad cuando estaba terminando la carrera de hacer las pasantías en el hospital clínico en el servicio de neurología. Y también al hacer la tesis se decía, estamos hablando de hace muchos años, que el tema de atención a adultos mayores era como un área inexplorada. No crean que nosotros en nuestro país hemos avanzado mucho desde entonces, pero digamos, en aquel entonces había mucho menos que ahora. Entonces decidí hacer la tesis en relación con ese tema. Entonces, hacer las pasantías en el Hospital de Neurología, hacer la tesis, hizo que yo empezara a trabajar en la Fundación Alzheimer de Venezuela. Y luego trabajé en el centro, recibí la formación también. La neuropsicología tampoco en aquel entonces habían posgrados ni diplomados, y yo tuve la suerte en el posgrado de psicología clínica tener como docente a Magdalena López, que es una de las fundadoras de la neuropsicología en el país. Entonces, claro, la experiencia de la Fundación Alzheimer junto con la oportunidad del posgrado de estudiar neuropsicología hizo que prácticamente una cosa pasara a la otra, el ejercicio de la neuropsicología, el instituto, la formación de cuidadores, o sea que fue así. No creo que fue una elección vocacional desde el principio, sino algo que se fue haciendo. Y claro, uno después, o sea, la neurociencia es una especialidad fabulosa para preguntarse quiénes somos como seres humanos. En tu experiencia personal, ¿cuál fue el mayor desafío que tuviste que enfrentar cuando se confirmó un caso de Alzheimer en tu familia? Sí, en efecto, quien padeció de demencia fue mi mamá. Yo ya tenía varios años trabajando en el tema y siempre les digo a las familias que no todos los seres humanos nos resistimos a las malas noticias, que eso es un patrimonio de toda la humanidad, y yo, que sabía tanto del tema, también tuve mi parte de negación, porque claro, cuando los síntomas empiezan, siempre las familias están pasando, bueno, y mucho más en nuestro país, siempre están pasando por situaciones difíciles, y por lo tanto los cambios de conducta que tiene la persona solemos atribuirlo a las cosas que pasan, al estrés que tienen, y bueno, yo igualita a cualquier persona que se está enfrentando con ese tema. Luego también, quizás mi experiencia, luego que sí se hizo oficial el diagnóstico, por supuesto que yo tenía una ventaja, pero yo no sé si yo tenía la ventaja, les digo con franqueza, de saber cómo se comportan los pacientes, porque la tarea de cuidado por parte de un familiar implica temas muy personales, de las relaciones con tus papás, de las relaciones con tu esposo. Y yo tengo que decir que yo hice también como parte de mi formación, fui paciente de psicoanálisis muchos años, estando muy joven, de manera que esos temas en relación con mi mamá ya estaban trabajados. Y, en fin, también me permitió hacer algo. Claro, la enfermedad de mi mamá fue sorprendente, duró apenas 3 años, ella se deterioró mucho. Pero, digamos, a mí el conocer la enfermedad hizo que pudiera elaborar un duelo anticipatorio que hizo más fácil aceptar luego el hecho de que ella muriera y no estuviera entre nosotros, pero continuó extrañándola mucho. Ya te acercas a los 30 años de experiencia como neuropsicóloga. ¿Qué recomiendas a una familia que somete una evaluación neuropsicológica durante 2 horas o más a un posible paciente con olvidos, altos niveles de ansiedad y cansancio mental? Sí, absolutamente. Yo no comparto la idea. Yo entiendo que es muy práctico que a tu familiar tú nada más vayas un día a la consulta y que ya te lo evalúen y que tú tengas el informe, que te lo manden por correo.
Es decir, un conjunto de economía con el menor tiempo posible. Pero yo aquí me pregunto, trabajando tantos años en la exploración neuropsicológica, ¿acaso la cuestión se trata de aplicar pruebas y hacer un informe? Una persona que está con dificultades de memoria tiene un cerebro que está cambiando. Puede aguantar 2 horas un protocolo de evaluación de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. La segunda hora el rendimiento es el mismo que la primera hora. La evaluación neuropsicológica es solamente aplicar el protocolo, no es preguntar por el estado de ánimo de la persona, no es por averiguar su capacidad funcional, qué cosas hace independiente, qué cosas no. Por todas estas cosas yo digo que entiendo que hay que trabajar para hacer accesible la evaluación, pero hacer una aplicación de test extensiva de 2 horas continuas me parece que es mala práctica, que estás evaluando cansancio, que estás evaluando confusión, que no te diste tiempo para establecer un reporte. Pero bueno, esta es la opinión que tenemos dentro del Instituto Tobias.